Málaga está en su mejor momento, Málaga va a tope, Málaga no para de crecer. Desde la maquinaria oficial nos quieren vender esta Málaga como la gran ciudad redonda, como que todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad vamos juntos en el mismo yate brindando con champán. Sin embargo, la pregunta que hay que hacerse es ¿para quién? Las ciudades son muchas ciudades, Málaga son muchas Málagas, sectores a los que le está yendo como nunca y están generando ingentes cantidades de renta y de beneficios, y hay amplias capas de nuestra ciudad que está atravesado por la precariedad, por la dificultad para acceder a una vivienda o para poder labrarse una perspectiva de futuro. En el programa de hoy vamos a profundizar en la Málaga desigual, vamos a analizar con datos y con informes un modelo de crecimiento que está dejando a mucha gente atrás y qué podemos hacer para cambiarlo. Siempre desde abajo. En el programa de hoy, desde abajo, tenemos el placer, nos vinimos aquí a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Málaga para poder conversar un rato con Elena Bárcena y Julián Molina, profesor y profesora de Economía Aplicada, que acaban de firmar junto a otras personas un importante informe, Vulnerabilidad en los barrios de Málaga, en el marco de la Fundación CIEDES, que yo creo que tiene datos muy importantes y muy interesantes para entender nuestra ciudad. Muchas gracias por dedicarnos un ratito. Gracias por invitarnos. Pues nada, para entrar directamente al tema, la primera pregunta sería si nos podéis comentar cuáles serían las principales conclusiones. Yo sé que esto llevaría mucho tiempo, pero si pudierais destacar las principales conclusiones de este importante informe. Si quieres, antes de comenzar con las conclusiones, ponemos un poquito en valor el informe, que es un informe que nos encarga el Ayuntamiento, es la segunda edición. A través de la Fundación CIEDES trabajamos con ellos y de un equipo multidisciplinar. No solo somos economistas, matemáticos, hay geógrafos, trabajadores sociales, con lo cual se han analizado múltiples dimensiones del concepto de vulnerabilidad. Y aparte es una forma de transferir esa investigación que hacemos en la universidad, una universidad pública, financiada con fondos públicos, evidentemente, y que transferimos a la sociedad nuestro conocimiento para mejorar nuestro entorno local. Con lo cual estamos orgullosos de participar y contribuir a esta mejora de nuestra ciudad. Bueno, yo creo que también, ya digamos, entrando aparte ya de cómo se gesta el proyecto, que además es la segunda edición, ¿no? Que creemos que es importante también que haya una continuidad, ¿no? Para monitorizar el estado de la ciudad, ¿no? Lo que hay que entender o que la gente tiene que entender de este trabajo es que la idea es, primero, resaltar que una ciudad es algo heterogéneo, ¿no? Cosas como cuando decimos Málaga va bien o Málaga va mal o Málaga mejora, hay que entender que la media, que ahora nos hablará Elena de la media, no es una cosa que sirva, ¿no? El objetivo de este proyecto es poder ser capaz de detectar y seleccionar en la ciudad, dividirla en trozos mucho más pequeñitos, en nuestro caso, por ejemplo, es por barrio, para entender que puede ir Huelén muy mal y Pinares de San Antón muy bien. Entonces, el objetivo de este proyecto es detectar quién está mejor y quién está peor en una serie de variables y luego en un índice sintético final, ¿no? Que lo que te ayuda es a entender la ciudad y a ver las medidas cuando alguien, una administración, quiere diseñar medidas para, por ejemplo, reducir la desigualdad, ¿no? que es lo que Elena es experta, pues en una ciudad pues no tienen que ser aplicables a todos los sitios, ¿no? Tienes que entender que en esta parte de la ciudad necesitan esto, en esta otra parte de la ciudad necesitan esto otro. Una ciudad es algo muy heterogéneo, ¿no? Y lo que vemos es que socialmente y económicamente hay muchísima disparidad. Entonces, este tipo de proyectos para lo que vale es para seleccionar y decir, oye, aquí esta gente tiene este tipo de carencias, esta gente tiene este otro tipo de carencias y aquí las cosas van mal en este sentido o bien en este otro sentido, y hacer un mapa de la vulnerabilidad para que luego a los gestores les sirva para tomar medidas y saber qué hace falta en cada parte de la ciudad. Adentrándonos en la pregunta de cuáles son las principales conclusiones, pues como dice Julián, nos vamos más allá de una medida resumen para toda Málaga capital, vamos desagregando. En realidad, aunque el informe es por barrio, tenemos información incluso por secciones censales, pero se presenta por barrios para que sea un poco más manejable. Incluso se desagrega
los grandes barrios en barrios que son mucho más, son 300 y pico. Y la información principal del índice agregado, donde tenemos en cuenta todas estas dimensiones de las que hemos hablado, demográficas, socioeconómicas, asistenciales, territoriales y ambientales, pues podríamos decir que hay cierto acercamiento entre los distintos barrios, es decir, los más rezagados quizás están algo menos rezagados, los más adelantados quizás algo menos adelantados, hay menos disparidad, pero ese es el lado bueno. El lado malo, que los dos barrios que están más adelantados, que son Teatino y Limonar, amplían un poquito más las distancias respecto al resto. Con lo cual, ¿qué podemos decir? Bueno, pues hay más acercamiento entre barrios, pero hay dos barrios que se distancian un poquito más respecto al resto, como que están tirando de un vagón y se alarga esas distancias. Luego, con los aspectos negativos, pues, por ejemplo, pues se mantiene claramente la zona más vulnerable de la ciudad, ¿no? El eje del Guadalmedina hacia el norte, la zona de carretera de Cádiz, Cruz de Humilladero, etcétera, ¿no? Se mantienen problemas que ya podemos considerar endémicos, alta densidad de población, falta de zonas verdes, y entonces hay una zona que, digamos, puede ser el eje de la carretera de Cádiz, que sigue concentrando muchísima vulnerabilidad, y el centro hacia el norte, que era más o menos la misma zona o zonas muy parecidas, ¿no? La diferencia quizás esta vez es que van apareciendo algún barrio más de clase media, como es Teatinos, por ejemplo, ¿no? Teatinos, pues claramente es lo que cuando se presentó hablaba de romper el eje este-oeste con el Guadalmedina. Tradicionalmente hacia el este del Guadalmedina era la zona más pudiente y hacia el oeste era la zona menos pudiente. Ahora hay una zona que es Atabal, Teatinos, que está concentrando más clase media, pero hay una zona que es carretera de Cádiz, Cruz de Humilladero, todo ese eje que sigue manteniendo una alta vulnerabilidad, y por supuesto el centro y hacia el norte, ¿no? Y luego también hay que tener una cosa en cuenta que también comentábamos, ¿no? Es que una ciudad, por ejemplo, si va expulsando gente, también puede mejorar por el hecho de expulsar gente simplemente, ¿no? Como hablábamos de la media, ¿no? Si toda la ciudad está exactamente igual, y imaginemos que no ha cambiado nada del 2020 al 2023, pero tú coges una bolsa de gente de clase media baja y la expulsas de la ciudad, o se van de la ciudad, vamos a no llamarlo expulsarlo, la ciudad mejora en media también. Es decir, que otra de las cosas es que en el futuro habrá también que intentar hacer proyectos con el área metropolitana, porque Málaga también en el camino, es decir, lo que hemos visto es que demográficamente la ciudad está cambiando, ¿no? Teatino es una zona completamente nueva que tiene un carácter completamente distinto, pero también sabemos que hay mucha gente que se está yendo fuera. Entonces, pues si esa gente se fuera de clase alta, la ciudad empeoraría en media, y si esa gente se está yendo de clase media baja, la ciudad mejora también en media, ¿no? Pero se mantiene un poco el eje del Guadalmedina, la zona de carretera de Cádiz, Cruz de Humilladero, que tiene una densidad de población altísima y que tiene rentas bajas, y pues el centro hacia el norte, que es la zona peor, y aparece una zona, por supuesto Málaga Este sigue estando bien, ¿vale? Hay dentro de Málaga Este hay zonas heterogéneas, como el Palo, por ejemplo, ¿vale? Que sigue una dinámica distinta, incluso estando dentro de Málaga Este, pero luego hay una zona nueva de expansión, digamos, que está concentrando mucha clase media, que es la zona de Teatino, por ejemplo, ¿no? También hay que tener en cuenta que estos indicadores, es verdad que son multidimensionales, pero hay dimensiones que no se mueven en 4 años. Los índices territoriales, los ambientales, que hacen referencia a la altitud, orientación, temperatura, eso no cambian. Sí cambian los asistenciales, donde en pandemia evidentemente hubo mucho más necesidades asistenciales, o los económicos, renta, desempleo, esos son mucho más dinámicos, variables mucho más dinámicas. Después la parte demográfica, bueno, pues no se espera una evolución muy grande en 4 años, salvo que haya cambios en la ciudad en la que hay de repente edificios nuevos, modernos, donde de repente rompe la estructura demográfica que había en ese barrio, Martiricos, ¿no? como Martiricos y La Palma, etcétera, sí. Sí, me parece que además obviamente de los ricos y fecundos datos, invita también a una mirada distinta de la ciudad, ¿no? Yo creo que estamos un poco, no sé si es una cuestión de época,
atrapados entre el exitismo o el felicismo propio de las redes sociales o de la inestabilidad política que fomenta más una mirada más táctica que estratégica, muy cortoplacista, atrapados muchas veces en titulares, en grandes titulares o grandes afirmaciones justamente de tal ciudad, en este caso Málaga, pero cualquier otra, va como un tiro, va como una moto, estamos en nuestro mejor momento, y yo creo que este tipo de cuestiones invitan también a una mirada más compleja sobre la idea de crecimiento, ¿no? Es decir, ¿qué significa crecer? Si solo se mide en determinados indicadores de la actividad económica o de cómo se genera o se produce o se acumula riqueza, o también hay que entrar a pensar cómo se distribuye, cómo se capilariza, digamos, la producción de riqueza para que tenga algún tipo de retorno en la población. En una entrevista que leí hace poco tuya, Elena, comentabas, hacías esta reflexión, ¿no?, de que efectivamente la economía malagueña estaba creciendo, era incuestionable en estos últimos tiempos, pero la brecha de desigualdad no crecía al mismo ritmo, ¿no? Era simplemente si podías desarrollar un poquito esto. Sí, aquí, haciendo paralelismo con los datos más macroeconómicos, por ejemplo de España, podemos mirar el PIB y decir, uy, estamos creciendo un montón, el Producto Interior Bruto crece, claro, pero después a nosotros, a los ciudadanos, lo que nos interesa es bien, ¿y la renta? ¿Cómo se me transmite a mí esa evolución? Bueno, pues aquí algo parecido. En una ciudad tú miras la renta, es verdad, indudable, Málaga crece en media un montón, pero hay que ver cómo se distribuye. Es decir, vale, la renta, los ciudadanos en media están creciendo, todos están creciendo por igual. Es un poco responder a la pregunta de ¿este crecimiento es inclusivo? ¿Estamos incluyendo a todos? ¿Todos participan igual de ese crecimiento? Y ahí es donde hay que complementar las medidas y hay que ser un poco didáctico para mostrarle a la sociedad que no solo nos podemos quedar en media. Y yo creo que eso lo entiende muy bien cualquier ciudadano cuando ve, oye, Málaga está creciendo, pero si yo no estoy mejorando, ¿qué está pasando? ¿Qué me está pasando que a mí no me llega ese crecimiento? Y eso se muestra en medidas de desigualdad. Estas medidas lo que miden es si en realidad hay mucha disparidad entre, en este caso que hablamos de renta, entre la renta de los ciudadanos. Y ahí hay distintos indicadores, para no aburrir con tecnicismo, hay unos que miden la disparidad global y otros en los que se muestran o se centran más en las disparidades entre los extremos. Y aquí es donde yo afirmaba en esa entrevista que Málaga crece en media, que reduce desigualdad, reduce pobreza, pero no al ritmo que se espera, porque a pesar de esas reducciones, cuando nos fijamos en los extremos, esos extremos han reducido esa disparidad, pero con muy poca intensidad. Para el crecimiento que está experimentando Málaga, a esos extremos no le está llegando por igual y esos extremos se están distanciando. Claro, esto es peligroso. Sin ser alarmistas, cuando en una sociedad la parte intermedia se vacía, se amplían las distancias entre los extremos, estamos teniendo una sociedad que se dice más polarizada. Y eso es caldo de cultivo para que haya menos cohesión social, más conflictos entre ciudadanos, y es lo que creo que nos debemos preocupar de que sean partícipes todos de ese crecimiento. En definitiva, que el crecimiento sea inclusivo. Claro, y este tipo de trabajo te sirve para tener localizados esos extremos. Es decir, si en un momento determinado, o no en un momento determinado, lo que debería pasar, es decir, oye, bueno, pues es el problema que lo ha retratado muy bien Elena y ahora tengo que actuar. ¿Dónde actúo para que eso se vaya reduciendo, ¿no? Y con el crecimiento, o sea, la especialidad de Elena es no dejar a nadie atrás, ¿no? Que es lo que ella trabaja y es una experta, ¿no? Pero vemos cosas, por ejemplo, el crecimiento, que tener mucho cuidado, ¿no? Uno de los factores que nosotros analizamos, pero no para este trabajo, para otra cosa, por ejemplo, yo siempre lo pongo como ejemplo, el porcentaje de personas en la ciudad que tienen estudios superiores, ¿vale? Ese porcentaje ha crecido muchísimo desde los años 90, ¿vale? Es decir, hay un censo cada 10 años, tenemos el del 91, 2001, 2011 y 2021 en Málaga, ¿no? Y ha pasado de, a lo mejor, de memoria, un 7% a un 20%, ¿no? Eso es una buena noticia. Tú, si quieres, lo puedes vender o lo puedes contar como un éxito, ¿no? Pero si tú miras, es decir, no solo luego hay que mirar dentro de la ciudad, hay que ver el progreso
que hay en la zona, ¿no? Si tú miras, en el censo del 2021 es la primera vez que Málaga, habiendo crecido en porcentaje de personas con estudios superiores, está por debajo de la media nacional, ¿vale? Entonces tú dices, oye, algo pasa, porque si tú siempre has estado por encima de la media nacional en porcentaje de personas con estudios superiores y ahora de repente estás por debajo, algo ha pasado. Es decir, hay algo que estás haciendo que no está funcionando, evidentemente, aunque tú has crecido en términos absolutos. Tenemos ahora un mayor porcentaje de personas con estudios superiores que en el 91, pero estamos al doble de distancia del mejor que en el 91, al doble. Es decir, que en ese aspecto realmente nos estamos quedando atrás, ¿no? Que es lo que Elena también es experta en medir. Es decir, no solo el crecimiento, sino si te estás quedando atrás. Tú en una carrera, si sigue avanzando, el coche de Alonso sigue avanzando, pero si te han adelantado 4, aunque tú sigas avanzando, pero alguien te está adelantando, ¿no? Y tienes que ver, oye, ¿por qué yo me quedo atrás con respecto a otra gente, ¿no? Entonces yo creo que eso puede pasar dentro de la ciudad y también te puede pasar con el entorno alrededor de la ciudad. Es decir, otra de las cosas que, pues, evidentemente, Málaga crece, ¿no? Pero es que estamos en una coyuntura económica que todo el mundo crece, ¿no? Entonces tú dices, oye, vamos a analizar el crecimiento y vamos a ver si crecemos más o menos que el resto, ¿no? Y luego dentro de la ciudad vamos a ver si todo el mundo está creciendo al mismo ritmo, ¿no? Que yo creo que eso es una cuestión importante para reducir las desigualdades y evitar que las ciudades se polaricen, ¿no? Gente que está muy bien y gente que está muy mal, ¿no? Sí, una de las, digamos que se suele comentar, por decirlo de alguna manera, de una lógica, llamémosle popular o de cierto sentido común, apela a que la clave, por decirlo de algún modo, es que la economía se mueva, ¿no? Y que cuanto más volumen de negocio, más inversiones y más capacidad de dinamismo económico, se genera de por sí solo, digamos, una hipótesis, digamos, de derrame o de goteo que va a terminar beneficiando al conjunto de la población. Yo creo que ahí también hay una operación de hacer pasar por un análisis, llamémosle objetivo, científico o neutro, una hipótesis de intentar presentar de que si le va bien a determinado sector, nos va bien a todos. O sea, o esto es favorable, esto le viene bien a Málaga, ¿no? O le viene bien a Barcelona o a Madrid. Te quería preguntar por la experiencia de análisis también comparados y tal, si es que eso de por sí contribuye a disminuir la desigualdad o hace falta que intervenga de algún modo el rol de las políticas públicas, ¿no? Para corregir posibles desajustes o desequilibrios que se puedan generar ahí, ¿no? Que pueda haber sectores a los que les va cada vez mejor y sin embargo lo que se derrama, digamos, hacia abajo hace justamente que efectivamente le pueda caer y pueda generar cierto dinamismo hacia abajo, pero ni mucho menos al mismo ritmo de crecimiento, ¿no? Esa teoría del derrame o del trickle down, en la que cuando hay sectores que crecen o áreas que crecen, eso va a favorecer al resto, es cierto, está en la literatura, se documenta, pero no siempre al mismo ritmo va haciendo ese derrame. Y si en ese derrame se va perdiendo mucho, al final es cuando hablamos de que se están quedando atrás, no están participando al mismo nivel. De hecho, por ejemplo, cuando hablamos de personas y decimos, bueno, tienen mucha más renta, estas personas pueden emprender, al emprender van a crear trabajo, van a subir la demanda, sí es cierto, pero ¿y si esas personas con más renta se dedican a ahorrar? ¿Qué ocurre? Entonces ahí es cuando necesitamos cierta intervención para que ese crecimiento permita que se transmita entre todos, evidentemente con respeto a todo el esfuerzo que se hace y a aquellos que más generan, ¿no? Pero sí que por sí solo el mercado muchas veces no permite esa transferencia a los más pobres. De hecho, hay algún trabajo incluso, por ejemplo, hay uno muy famoso que se llama Tax the Rich, ¿no? El ponerle los impuestos, porque otra teoría, por ejemplo, que se ha manejado mucho tiempo es que si a esa gente le bajan los impuestos, gana más dinero, genera más riqueza y eso es mejor para todos, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, en esa medida particular, sí está demostrado que no es cierto, ¿vale? Y cogieron datos de como 50 países durante 50 años, ese trabajo creo que es de la London, ¿no? Eran 3 investigadores muy famosos y lo hicieron de hecho público en abierto, ¿no? Para compartir los datos y demostraron que
si cogía a largo plazo y medía esos países donde se han bajado los impuestos a las rentas más altas o los que siempre se ha llamado generadores de riqueza, eso no se transmitía, no generaba más riqueza abajo que los que no lo habían hecho, ¿vale? Es decir, que bajar los impuestos, para que nos entendamos de una forma simple, bajar los impuestos a los que más tienen no genera más riqueza globalmente, sino que genera más riqueza entre ellos, ¿no? Es decir, que con estas cosas hay que tener cuidado, ¿no? Yo creo que lo importante, que también es lo que por ejemplo, este proyecto nuevo también que también participa el ayuntamiento, lo importante es diseñar medidas, ¿vale? Es decir, que ciertas cosas como esta, ¿no? El ejemplo clásico es la curva de Waffle, ¿no? De los impuestos, ¿no? Que siempre se ha tomado como una verdad, ¿no? Y esa curva la dibujó en una comida a mano alzada. Es decir, esa curva no existe, ¿no? Y luego se maneja como una hipótesis científica. ¿Por qué? Porque no hay nada para contrarrestarlo, ¿no? En ciencia hablamos de que algo es falsable, ¿no? Que siempre que pueda afirmar algo tiene que ser posible demostrar que es falso, ¿no? Entonces tiene que haber nuevas medidas para que esto se pueda medir, ¿no? Es decir, oye, a nivel de ciudad y a nivel de país o lo que quieras, pues tú digas, oye, para decir que sí, que efectivamente se ha dado un efecto goteo en la ciudad, este indicador tiene que haber mejorado. Y si no ha mejorado, pues no se ha dado ese efecto. Que no quiere decir que sea imposible que sea de un efecto de goteo o que no pueda ser bueno que en un momento dado tú bajes los impuestos a una gente y crea un dinamismo económico, pero lo que tiene que ser es que siempre se pueda medir y pueda decir, oye, pues sí, por ejemplo, imaginemos, ¿no? una medida, ¿no? Que se ha hecho en el norte que se podría proponer, imaginemos en Málaga, ¿no? Es decir, oye, vamos a regalar suelo industrial, ¿vale? Pues lo que tienes que hacer es diseñar una medida para que diga, haber regalado suelo industrial o haber bajado estos impuestos ha supuesto que el 10% más pobre en la ciudad ha mejorado tanto, por ejemplo, ¿no? Es decir, que lo importante es que se ponga el foco en que hay que medir las cosas, ¿no? Y medir las cosas incluye medir los que se quedan atrás, ¿no? Que es la especialidad de Elena, ¿no? Que no pueden ni... Tienes que diseñar medidas para afirmar las cosas, para decir Málaga es un éxito o un fracaso, ¿de acuerdo? Y esas medidas tienen que ser inclusivas, es decir, no pueden ser una media de algo al nivel de toda la ciudad, porque entonces compensamos el de Pinares con el de Asperones, ¿no? Que es cosa que no tiene mucho sentido, ¿no? Sí, entiendo que también ha introducido elementos relativos de alguna manera vinculados al potencial que tiene la economía o el volumen presupuestario, lo que puede una ciudad, ¿no? Por ponerlo un poquito más filosófico. Pero es decir, no es lo mismo, claro, cómo ha cambiado Málaga, digo, para hablar de lengua, un poquito de lengua común, de a pie de calle, ¿no? Claro, cuando uno ve el volumen presupuestario que ha manejado el ayuntamiento, el dinamismo de cómo se ha ido moviendo la economía, uno también podría decir faltaría más, ¿no? O sea, que no cambie en estos últimos 20 años, porque te van diciendo efectivamente, por poner ejemplos, ¿no? Han puesto parques muy bonitos, nuevos, por poner un caso en La Palmilla, en determinadas zonas, tú vas por los barrios han cambiado. El tema es introducir un elemento de lo que si en una dinámica un poquito más redistributiva, lo que podría ser si se corrigieran determinados, porque realmente había un potencial para ello, ¿no? Una pregunta, no sé si, hablando con un sociólogo amigo mío, ¿no? Que venía mucho a Málaga, él me decía que le daba la sensación, sin hacer un estudio excesivamente riguroso, de que había escasas clases medias, decía él, ¿no? Como que notaba una percepción justamente de mucha polarización, es decir, de sectores por cuestiones patrimoniales, vinculados a sectores económicos, no sé, de desarrollo histórico que concentraban, se notaba, digamos, mucho bienestar o riqueza o renta, y él lo nombraba, bueno, con la categoría esta, un poco vaporosa de precariado, pero como un extenso volumen de trabajadores precarios vinculados al sector servicios. No sé si se constata eso, qué tipo de movimientos veis un poco en torno a esta idea de diversificar la economía, de consolidar los segmentos medios. ¿Cómo vamos? ¿Cómo con minuto y resultado, digamos? Mira, aquí en Málaga, concretamente para Málaga, no hay datos desagregados como para poder hablar de clases y qué participación en las clases tiene Málaga en concreto. Aquí podemos hablar por perspectiva o posibles extrapolaciones que podemos hacer con los datos que hay para España, incluso regionales, ¿no? Es cierto, o se constata que en España las clases medias se vacían. Cada vez hay más ricos, cada vez hay más clase baja, más clase alta, y las clases medias, sobre todo la clase media baja,
es la que más se ve influenciada cuando hay ciertos shocks económicos como la de la gran crisis o incluso la pandemia, aunque fue mucho más a corto plazo, ¿no? Si eso ocurre a nivel nacional y se constata porque bueno, el sector servicios se vio muy influenciado o afectado por la pandemia o porque los salarios bajos están en determinados sectores donde en Málaga esos sectores son primordiales, como es el sector servicios, hostelería, vinculados mucho al turismo, pues podemos pensar que aquí está ocurriendo eso. Tenemos por una parte un parque tecnológico muy desarrollado, con trabajos de buena calidad, bien remunerados. Tenemos un sector servicio donde los salarios son mucho más bajos y nos falta esa parte intermedia donde encontraríamos a esa clase media que podemos sospechar, sin corroborarlo porque para esto no tenemos datos, podemos sospechar que ahí nos falta esa materia de unión que es la necesaria para que la sociedad esté cohesionada. Fíjate que sin tener datos, ¿no? Si hace una extrapolación que no se debe hacer, ¿no? Que es que considerar las clases solo atendiendo al dato de renta, ¿vale? Que una clase media es algo más que el dato de renta, pero yo hice los números por mirar eso, ¿no? Hay varios trabajos ahora que hablan del ascensor social, que se ha estropeado, y hay trabajos por ahí muy interesantes, ¿no? Entonces yo hice el experimento de coger por sección censal en Málaga, que son 400 y pico secciones censales, la divide clase alta, media baja por cuartiles, ¿de acuerdo? Y ver quién había subido y bajado, ¿no? ¿Vale? Y entonces, pero verlo por zonas, que es lo bonito, ¿no? Entonces veías que nadie salta hacia arriba más de un escalón, por ejemplo, ¿no? Que una cosa es decir, bueno, tampoco es fácil saltar 2 escalones hacia abajo, pero había una cosa curiosa, ¿no? Que también sirve para que entendamos cómo funciona la desigualdad, ¿no? Y es que en todo Málaga Este ninguna sección censal había bajado de clase alta, es decir, todo el que estaba en clase alta en el año anterior seguía estando en clase alta en el año siguiente, aunque por en medio había cierta subida y bajada, y muy pocos de clase media alta habían bajado. Había gente de media alta que había subido, pero era muy raro bajar de media alta hacia abajo en todo lo que es Málaga Este, y era imposible bajar de clase alta estando en Málaga Este. Es decir, que ves claramente que realmente es más fácil mantenerte arriba, ¿de acuerdo?, que subir, por ejemplo, y es casi imposible que estando arriba baje. Entonces, normalmente es verdad que esto lo ha comprobado Julián con datos geográficos, o sea, por unidades geográficas. En el caso de los individuos pasa algo muy parecido. Es muy difícil que los ricos o la parte alta se muevan. Es muy difícil también que los pobres se muevan, y un poco lo vemos en los índices de vulnerabilidad. Se mantienen. Los de la cabeza y los de la cola son los barrios que se mantienen. Es más fácil quizá moverse en zonas intermedias. Por tanto, y a nivel de porcentaje, Julián, si tuvieras que hacer un dibujo así un poquito a brocha gorda, digamos, si tuvieras que agregar, por ejemplo, clase media baja y clase baja en una ciudad como Málaga, ¿qué volumen de población podemos estar hablando? Si lo pudieras, digamos... Si me dejáis luego ir al despacho te lo digo exactamente, ¿no? Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que esa agrupación es simplemente por renta. La que yo hice es coger por cuartiles, y luego cuando tú coges por cuartiles, es decir, lo que hace es que decir el 20, imagínate, el 20% más pobre de la población es lo que considero clase baja, y el siguiente 30% es lo que considero clase media alta. Es decir, siempre va a tener un porcentaje de la población que es el mismo, ¿vale? Porque tú lo que haces es dividirlo, pues el 10% más rico, clase alta, por ejemplo, ¿no? Pues tú dices, ¿qué porcentaje de la ciudad es clase alta? El 10%, ¿vale? Por eso el interés de estos estudios es localizarlo geográficamente, no en proporción. Porque si tú ya dices, imagínate, si tiene una población de 100, pues yo digo que clase alta son los 10 más ricos. Dice, tengo mucha clase alta o poca, tiene el 10% de clase alta. Lo digo para también cómo se construyen los relatos de representatividad, ¿no? Lo que te pasa con eso, por eso lo interesante es ponerlo geográficamente, es que si tú dices, oye, pues imagínate, el 80% de la clase baja está localizada entre Carretera de Cádiz y Huelen. Eso es lo interesante, ¿vale? Es decir,
que ver que hay una segregación espacial. Las Málagas, ¿no? Efectivamente, ¿no? De todas formas, es verdad que en este estudio de Julián se ha hecho así. También se pueden clasificar las clases en función de renta, no fijando esos porcentajes, y sería interesante, lo podemos hacer. Construyen estos relatos, ¿no? Digo, ha habido todo un trabajo, no sé, bueno, yo me atrevo a decir, ¿no? Una operación también de algún modo ideológica con este tema de que somos todos emprendedores. El perfil medio del malagueño parece que es un emprendedor, que en cuanto puede también se tiende a sobredimensionar, por ejemplo, comportamientos de tipo rentista. Es decir, el malagueño medio le gusta alquilar su vivienda. O sea, es como se construye, digamos, una idea a veces atrofiada de cuál es, que también ya de por sí es atrofiado lo del malagueño medio, pero digo, cuál sería más representativo, ¿no? Uno tiende a pensar, depende de dónde camine, por eso es importante la parte geográfica, ¿no? Pero digo, si se va a los barrios masivos populares, uno tiende a pensar de que quizás es más parecido a un trabajador con un salario medio bajo, o un autónomo que hace lo que puede tal, y no tanto a esta figura del emprendedor con voluntad. Pero bueno. Yo tenía un dato, ¿no? Que era, si con este índice del último que creamos, tú cogías los 20 barrios menos vulnerables, es decir, la zona noble, el porcentaje de población era exactamente el mismo que el barrio de La Luz, ¿vale? Es decir, que tenían en población. Entonces, si tú, yo lo ponía como ejemplo de que si tú te fijas en esos 20 barrios y creas tu imagen de la ciudad con esos 20 barrios, pues crea una imagen que es absolutamente ficticia. Y un solo barrio modesto, como es La Luz, tenía exactamente la misma población que esos 20 barrios más nobles. Es decir, que ahí sí que puede entrar con el volumen, ¿no? Entonces yo siempre decía, oye, una ciudad, yo tengo bueno, y Elena también, ¿no? La insistencia en decir, oye, no identifique el todo con cierta parte que además, pues quizás está elegida. Entonces yo decía, si alguien, el fenómeno que también lo hemos visto muchas veces, ¿no? Hablas con la gente, Málaga está fenómeno, ¿no? Incluso gente de Málaga, ¿no? Por supuesto, gente de fuera viene y se mueve en una almendrita y dice Málaga está fenómeno, naturalmente. Pero incluso gente de Málaga que vive en esos 20 barrios y que raramente visita o tiene alguna relación con los otros barrios, también puede decir que Málaga va fenómeno. ¿De acuerdo? Porque es lo que ven. En esos 20 va muy bien, pero esos 20 juntos ocupan lo mismo que La Luz, ¿no? Y yo lo ponía como ejemplo porque ponía un titular, decía así, se lo decía a la audiencia, oye, la mayor parte de la gente sabría dónde está La Luz, y la gente te dice, ¿por dónde se va La Luz? Le decía, oye, ¿por dónde vaya? Y le dije, si googlea el barrio de La Luz, ahora ya no lo sé, ¿no? Pero eso era hace unos meses, si googlea el barrio de La Luz, lo pone, lo primero que te sale es una noticia en la que hablan de ratas en el barrio de La Luz, y le decía, ¿veis el contraste, no? Es decir, oye, entonces cuando tú quieres decir, oye, Málaga va bien o Málaga va mal, o un núcleo poblacional cualquiera va bien o va mal, o una comunidad cualquiera, no puedes fijarte solo en una parte, ¿no? Es decir, tienes que intentar tener una imagen más global. Incluso luego a lo mejor llega a la conclusión de que no puedes decir Málaga va bien o va mal, sino esta zona va bien y esta zona va mal. Y tengo que actuar en esta zona y en esta otra zona tengo que hacer otras actuaciones, ¿no? Te quería hacer un pequeño, ya vamos terminando, un par de preguntitas y cerramos. Elena, te vi en algunas entrevistas alertar, yo creo que muy acertadamente, sobre el peligro de cronificar, ¿no? El tema de la pobreza y los efectos que tenía a nivel infantil, ¿no? Me acuerdo que señalabas que, bueno, las dificultades, digamos, el camino de obstáculos que supone, por ejemplo, para niños, niñas, adolescentes que se crecen de alguna manera en un marco de pobreza o de exclusión, poder desarrollar todo su potencial, ¿no? Estamos en un contexto donde se ha hecho también mucha propaganda, ¿no? Sobre la meritocracia. Se está dando además ahora toda una nueva moda entre la gente más joven, parezco ya un pureta, pero una especie de neoestoicismo, ¿no? Si tú quieres, tú puedes, todo depende de ti, todo está en tu cabeza, échale voluntad que vas a salir y tal. ¿Cómo se cronifica eso y por qué es tan importante tomar medidas contra la desigualdad? Porque podemos estar condenando, digamos, a los que vienen justamente detrás a no poder salir, ¿no? De esa situación. Sí, mira, igual que el estudio que estamos haciendo, hablamos de la importancia de desagregar, de no quedarse en las medias, etc. En pobreza,
y también en otras medidas, pero en pobreza concretamente es importante no ir solo año a año y analizar año a año, sino tener una visión longitudinal de si las personas que son pobres un año son igualmente pobres al año siguiente. Porque no es lo mismo que digamos el 20% de las personas son pobres hoy y dentro de 4 años es un 20% igual también, pero esas personas han ido cambiando, que si las mismas personas que eran pobres hace 4 años siguen siendo pobres hoy. Eso es la cronicidad de la pobreza, el permanecer en esa situación varios años. Pensemos que cuando alguien cae en pobreza es que tiene una renta por debajo del 60% de la mediana, es decir, rentas que no te permiten llegar a fin de mes, que no te permiten calentar bien tu casa, que no te permiten una serie de comodidades que son habituales en tu entorno en Málaga, serían habituales. Claro, si eso te pasa un año, bueno, pues puedes tirar, puedes decir, bueno, recurro a ahorro, ayuda familiar, pero si eso se perpetúa en el tiempo, esos ahorros se consumen, la familia quizá ya no te puede seguir ayudando y eso supone un problema mucho más grave de lo que significa esa cifra de un 20% un año en concreto. Y claro, si esto tú lo trasladas a la infancia, que es cuando te estás formando, te estás desarrollando físicamente, te estás educando y tú vives en un ambiente donde no puedes alimentarte bien, donde para educarte te faltan medios, tus padres no tienen tiempo para ayudarte, si te hiciera falta un apoyo a ese estudio no te lo pueden dar. Todo eso va a incidir en tu formación física, en tu formación educativa y todo eso va a tener un impacto en lo que tú vas a ser de mayor. Y eso va a suponer que ese niño que se cría en pobreza va a ser un adulto pues, con posiblemente alguna enfermedad o algún desarrollo físico no adecuado, con una formación no muy buena, en la que ha tomado decisiones quizá precipitadas, ha dejado de estudiar antes porque podía ayudar a la familia para trabajar, pero quizá esa inversión de 2 o 3 años más en educación le hubiera permitido una mejor educación. Es decir, ahí vemos que algo que ocurre en tu infancia va a tener un efecto amplio a lo largo de toda su vida. Por eso políticas que vayan e incidan en la infancia son políticas que a corto plazo no rentan, no tienen un impacto adecuado, pero que a largo plazo sí que supondrían un ahorro, vamos a pensarlo en términos económicos, un ahorro para la sociedad, porque ya no tiene que tener esas tasas más altas de enfermedades, tiene gente mejor formada, con más posibilidades de incorporarse a trabajos más cualificados. Eso a largo plazo rentaría más, pero también de forma social, pues bueno, estaríamos acompañando a toda la sociedad y permitiríamos que todos avancemos al mismo ritmo. Para cerrar, os quería pedir una última reflexión sobre qué importancia y qué potencial puede tener una colaboración más intensa y más fluida entre todas las administraciones y las universidades públicas, ¿no? El volumen de saber, de conocimiento acumulado, de líneas de investigación, que además se ha invertido socialmente para que eso ocurra, tiene un gigantesco potencial que, por mi percepción, muchas veces no se aprovecha desde las administraciones para afinar en políticas públicas, para dotarse de conocimiento más riguroso, para fomentar mucho más investigaciones vinculadas a las políticas que se implementan. Una última reflexión sobre por qué creéis que sería bueno que hubiera más colaboración en apoyo también a la universidad pública y su colaboración con las administraciones. Bueno, yo creo que este ejemplo es un ejemplo bueno, ¿no? Yo creo que hace falta muchísimo más precisión, más conocimiento en la medida. Hay muchísimo conocimiento en la universidad que es muy transferible y aparte yo creo que es importantísimo que haya una sinergia entre administraciones públicas. Al fin y al cabo, la inversión es común, ¿vale? Es decir, hay gente que está invirtiendo en que nosotros tengamos o seamos capaces de hacer ciertas cosas que pueden tener un beneficio en la ciudad o en la región o donde quiera, y creo que es importantísimo que esa inversión social se devuelva a la sociedad, ¿no? O sea que yo creo que este ejemplo es bueno, que puede poner sobre la mesa dónde hay que hacer cosas y luego
pues habrá que hacerla, o por ejemplo el proyecto continuación de este, que es el que hablábamos, que va a ayudarnos también, por ejemplo, a luego evaluar esas políticas, ¿no? Para decir, oye, esto ha funcionado, esto no ha funcionado, ¿no? Es importantísimo que el conocimiento de la universidad pública se transmita a la sociedad, y el canal obvio para hacerlo es a través de la colaboración con las administraciones que toman las decisiones, evidentemente, ¿no? O sea que... Sí, de hecho, este año por primera vez, bueno, el año pasado, en 2024, por primera vez salió una convocatoria del Ministerio que es de investigación para la política, en el que hemos participado y hemos obtenido fondos para seguir con este proyecto. Y yo creo que es un ejemplo de lo que debe ser en realidad la política. La política debe asesorarse por expertos independientes, y tenemos una cantidad de expertos independientes en las universidades públicas, además con fondos públicos que son los que además se utilizan para la política, con lo cual estaríamos todos contribuyendo al mismo objetivo, y son fundamentales el poderse asesorar con esos expertos que tenemos. Además, yo creo que hay que poner en valor el experto local. En este caso, nosotros estamos trabajando en Málaga. ¿Qué mejor conocimiento puede tener alguien muy formado en técnicas cuantitativas? Nosotros tenemos proyección internacional, contactos internacionales, pero tenemos un conocimiento de nuestro entorno que va a enriquecer mucho más ese estudio. Por lo tanto, creo que es algo que las administraciones deben sacar provecho de lo que tienen. Muchísimas gracias de echar un ratito aquí con Marcela. Gracias a vosotros. Un placer. Hola, soy Málaga. Yo también soy Málaga. Málaga está viviendo su mejor momento. No paran de llegar los turistas, las inversiones, las oportunidades. Nos hemos convertido en el gran destino del sur europeo, el nuevo paraíso del Mediterráneo. ¿Paraíso? ¿Para quién? Porque yo solo veo alquileres desorbitados, sueldos congelados y malagueños que se tienen que ir de su ciudad porque ni siquiera pueden vivir en ella. ¿Sabes qué? Ya te reconozco. Eres ese grupo de gente que no para de ir por ahí mintiendo sobre mí, y lo único que quiere hacer es destrozar Málaga, con tus políticas woke y progres, y culpar a todos de los problemas que tú misma creas. Me parece que no estás entendiendo de qué va esto. Yo no estoy en contra del turismo, ni las inversiones, ni de lo que sea que estés haciendo. Pero cuando solo te interesa lo superficial, las inversiones de lujo y la cara visible de Málaga, te olvidas de todo lo demás. Vaya, que es tan fácil como que agarremos un periódico y leamos las noticias que salen en él. Málaga, una de las ciudades favoritas para los millonarios que buscan comprar casa. 1 de cada 3 niños en Málaga está en riesgo de pobreza infantil. Viviendas de lujo en la Costa del Sol. Ahora somos más atractivos para los norteamericanos y los chinos. Más de 500.000 de personas en Málaga viven en pobreza o exclusión social. Así es el nuevo puerto deportivo de lujo que se construirá en Welling. El barrio obrero de Welling triplica sus precios. Cada vez hay más turistas y menos vecinos. Málaga invierte 4 millones en nuevos vehículos de limpieza. Los barrios pobres de Málaga notan mucha más suciedad y más deterioro que los barrios ricos. Mira, yo solo quiero que Málaga siga creciendo, que sea una ciudad próspera, moderna, que brille. ¿Y a qué precio? ¿De qué sirve todo ese brillo si cada vez hay más gente en la sombra? Pero es que esto es el progreso. No, eso es exclusión, es desigualdad. Dicen que Málaga avanza, que estamos en la cima y que nunca hemos estado mejor. Pero, ¿qué significa crecer cuando unos suben y otros caen? ¿De qué sirve la riqueza si no es para todos? Málaga no es solo sus hoteles, sus rascacielos o sus turistas. Málaga son sus calles, sus barrios, su gente. Y esa gente se está quedando fuera. La pregunta no es hacia dónde vamos, sino quién se está quedando atrás. Nos
quieren convencer que para medir el crecimiento de una ciudad tenemos que seguir una serie de indicadores que tiene que ver con número de turistas, número de cruceros, número de negocios inmobiliarios que se dan en la ciudad. Les gusta presumir al mal gobierno de ranking, el ranking de la Málaga cultural, el ranking de la compraventa de apartamentos de lujo, el ranking de nómadas digitales. El principal desafío que tenemos hoy es entender que el crecimiento pasa por dotarse de otro tipo de indicadores. ¿Cuál es la calidad de nuestros equipamientos públicos? ¿Cómo se vive en nuestros barrios? ¿Cuáles las perspectivas de vida, el acceso a la vivienda, el acceso a servicios públicos que tiene nuestra gente? La modernidad hoy no es construir rascacielos o presumir de tecnología. La modernidad es combatir la desigualdad y construir modelos de crecimiento que crezcamos todos y todas con la gente dentro. En definitiva, que podamos tener ciudades que se basen en la felicidad y en la buena vida para todos y todas.